Buenos días, buenas tardes a todos. Es un auténtico placer participar en este cuarto Congreso Mundial sobre Infancia y Adolescencia. En este caso, se procede a efectuar la presentación de la comunicación que lleva por título Evaluación de la competencia parental percibida en la intervención con familias desde el enfoque de la parentalidad positiva, trabajo que corre a cargo de doña Lucía Álvarez Blanco y doña Carmen Fernández Estebanez, ambas adscritas al Departamento de Ciencias de la Educación de la Facultad de Formación del Profesorado y Educación de la Universidad de Oviedo, SITA, en España. De una manera introductoria, se ha elaborado el siguiente índice en el que se recogen de manera resumida los principales epígrafes que se van a abordar en esta presentación. Se comenzará efectuando una aproximación conceptual al término de familias, incidiendo especialmente en la reflexión sobre otro concepto sumamente importante en este trabajo e investigación, que es la parentalidad positiva, entendida como una auténtica brújula y vehículo para la consecución de un ejercicio parental positiva. Ligado a ello, hablaremos brevemente de la orientación educativa familiar como disciplina de apoyo familiar y comunitario para, a continuación de esta breve introducción teórica a las temáticas de estudio, proceder a presentar algunos aspectos esenciales dentro del estudio empírico que a modo de pilotaje se ha desarrollado. A este respecto, se comenzarán presentando los objetivos de la investigación, para a continuación describir el perfil sociodemográfico de los participantes de este estudio y finalizar esta primera parte del estudio empírico comentando las características metodológicas, la técnica y el instrumento de investigación que se ha utilizado, así como los análisis estadísticos desarrollados al hilo de este estudio. Se continuará presentando los principales resultados obtenidos a raíz de la realización de análisis estadísticos sobre dos de las dimensiones que configurarán el instrumento de recogida de información. Se presentan a continuación las principales conclusiones derivadas del estudio y se enuncian, por último, y como cierre de este trabajo, algunas implicaciones psicoeducativas que se derivan de las conclusiones y de los resultados anteriormente apuntados. Comenzando por esa aproximación conceptual y tal y como se ha dejado patente en el documento escrito que acompaña a esta presentación, cabe comenzar señalando que no existe, y esto es una aseveración que podemos hacer fruto de la exhaustiva revisión bibliográfica efectuada a este respecto, no existe un consenso ante una definición universal y válida para el concepto de familias. De hecho, numerosos investigadores e investigadoras se plantean la pregunta de si realmente estamos hablando, cuando nos adentramos en este campo de estudio, del concepto de familias, o en esa idea y en esa pretensión de intentar responder y dar voz a una diversidad familiar, si estamos ante un concepto enunciado en plural, de manera que ya no hablaríamos de familias, sino de familias. Otras investigaciones incluso plantean que en una sociedad globalizada como la nuestra y que se caracteriza por una competitividad, por una individualización y una individualidad tanto de los sujetos como de todos los miembros que configuran estos núcleos de convivencia, de crianza y de educación, que es la familia, en una sociedad en la que esta unidad convivencial, estos hogares comparten esa labor de crianza, de educación, de cuidado y de socialización con otros agentes, como pueden ser los centros escolares, como puede ser la comunidad, los entornos comunitarios, o como pueden ser los medios de comunicación masivos, y dentro de ellos el poder que representa la influencia y el protagonismo que representan las TICs, las tecnologías de la información y la comunicación, o la aplicación de estas a los entornos de enseñanza-aprendizaje, como son las TOC, las tecnologías y los objetos de la comunicación, pues en este caso surge esos interrogantes como los que aparecen en esta diapositiva. Todo ello nos lleva a pensar, o todo ello nos llega a
proponer unas ideas o unos apuntes, unos elementos sobre los que se vertebra esta aproximación conceptual que estamos efectuando y que es la familia. Independientemente de esa disparidad, independientemente de la no existencia de un consenso al respecto, sí los estudios consultados a nivel nacional e internacional nos permiten afirmar que, en efecto, la familia se concibe como una forma de organización y convivencia global y social que se remonta a los albores de la humanidad. Se trata de una institución, de una agencia, de un grupo que responde y alberga a la diversidad social y, en consecuencia, a la diversidad personal. Y, en tercer lugar, el núcleo o el aspecto que tienen en común esos estudios efectuados sobre la familia convergen en la idea y en la afirmación de que este núcleo cumple funciones de socialización, de crianza y especialmente de educación de todos los miembros que la configuran. Asimismo, en la investigación familiar y fruto, insistimos, de la exhaustiva revisión bibliográfica efectuada, se puede concluir que la familia es un contexto social, educativo y de aprendizaje que, en esencia, contribuye al desarrollo integral de todos sus miembros y no solamente de los menores o de los y las adolescentes. No existe una estructura única, aceptable, válida, reconocida, ni tampoco un modelo ideal de familia, puesto que nos encontraremos ante unos patrones convivenciales y dinámicas diferentes en cada caso, en cada unidad o en cada hogar de análisis y en ocasiones incluso dispares. Lo que está comúnmente aceptado dentro de un núcleo convivencial, dentro de una familia, puede no estarlo en otro núcleo, o cuestiones, normas, valores, límites que se puedan establecer dentro de una familia en un momento determinado del ciclo evolutivo de dichas familias pueden sufrir modificaciones, cambios, etcétera, más o menos dispares a lo largo o en distintos momentos de ese ciclo evolutivo de la propia unidad familiar. La familia alberga adultos. Eso sí, es una conclusión a la que se llega dentro de esos estudios sobre las familias. No se llega a determinar, no se llega a un consenso qué tipo de adultos lo configuran, cuántos adultos lo configuran, pero sí parece existir un consenso al afirmar que estos adultos, estas figuras adultas de referencia, ejercen un conjunto de acciones En este orden de cosas cabe comenzar a mencionar una disciplina que es la orientación educativa familiar. En esta disciplina en la que ahora nos vamos a detener, uno de los aspectos más sobresalientes es la puesta clara que se hace por conjugar las prácticas que se desarrollan desde los entornos familiares con las prácticas desarrolladas por el segundo agente de socialización que aparece en la vida de estos menores, que no es otro que los centros escolares o los centros educativos en general. A este respecto, una autora con larga trayectoria de investigación y producción científica en este campo, Joyce Epstein, plantea la teoría de las esferas superpuestas de influencia, en la que señala 4 fuerzas que guardan relación con, si estableciésemos una equivalencia o una comparación con los distintos sistemas y subsistemas que integran la teoría ecológica de Bronfenbrenner. A grandes rasgos, estas fuerzas serían el sistema ontogenético, el sujeto en desarrollo, que estaría representado por la fuerza A y las características o la idiosincrasia de ese sujeto en desarrollo, menor en nuestro caso. En segundo lugar, aparecería una fuerza B que remite a la experiencia, filosofía y prácticas familiares. A esta fuerza B la acompañan una fuerza C que ubica
y concede de manera muy estrecha una relación con el núcleo familiar que integra en consecuencia la experiencia, filosofía y prácticas escolares para finalizar con una fuerza D que alude a la comunidad, al entorno comunitario, al barrio y a todas aquellas influencias en forma de creencias, de valores, etcétera, que rodean también al sujeto en desarrollo. En cualquier caso, gracias a este modelo de esferas superpuestas, se evidencia la importancia de que al trabajar aspectos que guardan relación con las competencias educativas parentales, debemos intentar apostar siempre por una cooperación entre las familias y los centros, porque son los dos y primeros agentes de socialización del sujeto que le van a acompañar incluso hasta cuando éste sea adulto. No cabe duda de que tanto los agentes, el sujeto, como los objetivos son comunes a estos dos entornos, a estos dos contextos sociales, educativos y de aprendizaje, con lo que ambas instituciones deben asumir de manera real la responsabilidad que tienen para con esos menores en lo que se refiere específicamente en la educación global de los mismos. Continuando con la orientación educativa familiar, cabe añadir un matiz, y este matiz no es otro que aludir a esta disciplina como una valiosa herramienta de apoyo familiar y comunitario. Se trata de una disciplina que está adscrita al campo de la pedagogía y que, en principio, se dirige a todas las familias en plural, como señalábamos al principio de esta exposición, independientemente de que manifiesten carencias o problemáticas de convivencia en diversos grados. Este es un apunte muy relevante a la hora de apostar por una intervención o por un proceso de diagnóstico de las necesidades reales que tienen las familias, puesto que la orientación educativa familiar trabaja desde un enfoque eminentemente preventivo y a la postre formativo, pero no tanto desde un enfoque terapéutico. Demanda que en ocasiones al trabajar con familias nos encontramos que es requerido expresamente por estas. Como acabo de indicar, el enfoque de prevención es primario en la intervención familiar y comunitaria. No se trata de desarrollar acciones remediales, sino de intentar ofrecer estos servicios de asesoramiento, de apoyo, de acompañamiento en el ejercicio parental mediante la orientación educativa familiar como un servicio social básico al que tengan acceso, al que tengan derecho todas las familias, independientemente de su composición, independientemente de sus dinámicas independientemente de los miembros que configuren esa unidad familiar y de las necesidades que puedan plantear los mismos. En definitiva, gracias a esta orientación educativa familiar se podrá desarrollar ese acompañamiento en el ejercicio de una parentalidad positiva, trabajando específicamente un conjunto de habilidades y de competencias de naturaleza socioemocional y parental. En este punto es crucial analizar y contribuir a que las familias que participen en programas, talleres, en seminarios, en acciones formativas de cualquier tipo, sean capaces de identificar sus necesidades, sus potencialidades, sus limitaciones o carencias más llamativas que como padres y madres detecten, para a partir de esa identificación y de ese diagnóstico inicial de necesidades poder comenzar a trabajar aquellos otros aspectos que puedan favorecer que ese rol de ser padres o de ser madres se pueda desarrollar de una manera eficaz y sobre todo positiva, siempre en beneficio del menor. Centrándonos ahora en el estudio empírico, el primer punto que se va a comentar es el referido a los objetivos de la investigación. Esta investigación, que como ya se comentó anteriormente, está limitada en lo que a extensión se refiere en el documento escrito que acompaña a esta presentación y que será publicado por la organización del Congreso. Cabe apuntar un primer objetivo que consiste en la presentar la escala de competencia parental percibida como un instrumento válido de investigación en materia de parentalidad positiva,
como se advertirá seguidamente, esta escala es una escala que permite efectuar diagnósticos de esos núcleos familiares, pero que sin embargo en esta investigación se ha utilizado como un instrumento de recogida de información. El segundo objetivo, que nace al hilo del primero, implica conocer ciertos patrones reales de conducta referentes a la asunción efectiva del rol parental y a la dedicación personal a los hijos, dos de las dimensiones en que nos centraremos en este trabajo. La escala de competencia parental a la que acabo de aludir tiene 5 dimensiones, pero en este trabajo se revisarán y se analizarán tan solo las variables que configuran 2 de ellas. Adentrándonos ahora en el perfil sociodemográfico de la muestra, se apunta en primer lugar que esta está integrada por 49 familias, de las cuales 14 han sido padres y 35 madres, no pudiendo garantizarse la participación de ambos progenitores en las distintas unidades familiares participantes en este estudio. Comenzando por el lugar de residencia, se sabe que la inmensa mayoría de la muestra, 73,5%, reside en entornos urbanos y se encuentran casados y casadas, ya que el 69,4% marcan esta opción preferente en el cuestionario administrado. Le siguen por peso porcentual quienes están divorciados o divorciadas, solteros con un 8,2%, representando la opción de viudedad a tan solo un 2% de estos progenitores. Centrándonos ahora en el nivel de estudios de las personas encuestadas, la inmensa mayoría, el 63,30%, indica poseer estudios universitarios, seguido a bastante distancia por un 16,30% que corrobora haber cursado estudios de formación profesional o ciclos formativos. El 8,10% de estas familias disponen de estudios primarios o de educación general básica. Finalizamos este perfil sociodemográfico apuntando que casi la mitad de la muestra de estudio, el 49% concretamente, indica tener 2 hijos, el 36,7% tan solo 1, un 10,20% 3 y tan solo un 4,10% 4. Continuando ahora con algunos apuntes sobre el diseño de la investigación, en primer lugar cabe destacar que desde un paradigma positivista y de una metodología de estudio de campo de carácter exploratorio se ha desarrollado este estudio sin que exista una manipulación de la realidad o ningún tipo de condicionante de la opinión que puedan verter estas familias. Se ha desarrollado una investigación ex post facto, basada en la técnica de encuesta y mediante la administración en forma de instrumento de recogida de información, concretamente un cuestionario de la escala de competencia parental percibida ECPP en su versión para padres de Roger et al. 2008. Esta escala contiene 5 dimensiones de estudio, entre las cuales solamente para esta presentación, por cuestiones como señalaba antes de tiempo y de extensión del documento que acompaña esta presentación, nos hemos centrado en 2, referidas a la dedicación personal y a la asunción del rol de ser padre o madre. Esta escala incluye unas opciones de respuesta conforme una escala de tipo Likert que van desde la opción 1 nunca a la opción 4 siempre, siendo el total de ítems que configuran esta escala o cuestionario de investigación 22. Se han realizado análisis descriptivos sencillos porque simplemente esta aproximación tiene un enfoque exploratorio, análisis descriptivos utilizando el programa SPSS en su versión 24. Se incorpora en la parte inferior de esta imagen la referencia bibliográfica de la escala utilizada como instrumento de investigación. El quinto apartado sobre el que se vertebra esta presentación es el de los resultados y vamos a dividirlo a su vez en 2 dimensiones. La primera de ellas es la alusiva a la asunción del rol parental. Dentro de ella, el primer ítem analizado es aquel en el que se plantea a los progenitores si felicitan a su hijo o hija cuando realizan algo bien. Esto, como se puede observar a raíz de las puntuaciones obtenidas, es una práctica habitual en estos núcleos familiares, advirtiéndose que en el 46,9% de los casos esa felicitación se realiza siempre o casi siempre en el 38,8% de las familias. Por su parte, también es muy elevado, con porcentajes superiores al 90%,
quienes fomentan que cada miembro del hogar exprese sus opiniones, como se puede advertir aquí, aunque solamente es una práctica que se realiza a veces en el 4,10% de los hogares analizados. Parece que estos padres y madres comprenden la relevancia de apostar por una comunicación bidireccional, por una comunicación horizontal, así como por la expresión y escucha de opiniones, ideas, sentimientos, etc. El tercer ítem que integra esta primera dimensión informa sobre el respaldo en el hogar de las normas y expectativas de conducta que se establecen y se definen desde los entornos escolares. Ya se ha aludido a la importancia de que exista un trabajo conjunto entre la familia y los centros escolares, auténticos y primeros agentes de socialización en la vida de estos menores, y en este caso los datos nos permiten corroborar que este respaldo, este apoyo, este consenso parece existir siempre en el 59,2% de los casos o casi siempre en el 34,7%. Muy reducido es el porcentaje de quienes indican que en ocasiones, de manera puntual, suelen ejercer este respaldo a las normas y expectativas que se definen desde la escuela. Se cierra esta primera dimensión reflexionando o poniendo en situación a las familias sobre el grado de conciencia que tienen con respecto a los cambios que representa la llegada o la incorporación de un hijo o una hija a una familia. Parece ser que la inmensa mayoría, con porcentajes del 98% de grado de acuerdo al respecto, indican que siempre o casi siempre sí son conscientes efectivamente de los cambios económicos, de dinámicas, de responsabilidades, etcétera, que conlleva la llegada de un hijo, existiendo un 2% que declara ser consciente a veces. Por su parte, adentrándonos ahora en la segunda dimensión, referida a la dedicación personal, toda la muestra, 100%, declara ayudar a su hijo en el hogar a establecer una rutina de hábitos de higiene, que también, aunque no se ha incorporado por razones de extensión de esta presentación, pues también se preocupan por trabajar con ellos y por inculcarle unos hábitos de alimentación y ejercicio físico adecuado, que a su vez se promueven desde los centros escolares. La segunda variable que informa sobre la dedicación personal guarda relación con la posible colaboración o implicación de los progenitores en el desarrollo de las tareas del hogar. En este caso, se observa cómo, con un 98% de grado de acuerdo para las opciones de casi siempre y siempre, las personas encuestadas indican colaborar, indican participar en la asunción de esas tareas domésticas que suelen acompañar o que llevan inherentes la función de crianza y cuidado de los menores. El tercer ítem analizado plantea o indaga sobre la existencia de un archivo organizado con información médica, de escolarización, documentación legal, etcétera, referida al hijo. Aquí se obtiene una distribución porcentual más dispar, sobresaliendo no obstante que la mayoría de las familias, 51%, declara que siempre dispone de esa especie de carpeta o información organizada sobre su hijo para aquello que se pueda precisar. No obstante, destaca un 12,2% de los y las encuestados que dicen que nunca disponen de este archivo, es decir, que carecen del mismo. El cuarto ítem, que informa sobre la dedicación personal, plantea si los progenitores conocen efectivamente y de manera frecuente los deberes y tareas escolares que le encomiendan desde el centro escolar a su hijo. Aquí se han obtenido también porcentajes positivos y un grado de acuerdo muy elevado, puesto que toda la muestra sí lo indica, existiendo diferencias en la frecuencia o en el grado de conocimiento. Por ejemplo, si se aunasen las opciones de casi siempre y siempre, obtendríamos porcentajes que superarían el 80% de grado de conocimiento habitual de las tareas encomendadas desde el colegio, existiendo no obstante un 16,30% de las familias que dice o declara que a veces solamente conoce esos deberes. Se cierra esta dimensión planteando
si los padres consideran disponer de un tiempo suficiente que dedicar a sus hijos. En este caso también volvemos a encontrar una disparidad porcentual y llama la atención, no obstante, que el casi 67% de los encuestados indican sí disponer de ese tiempo, pero sin embargo con porcentajes cercanos al 30%, 28,6% concretamente, existen unos padres que disponen o parecen disponer de ese tiempo, a veces, en ocasiones, existiendo un 4% que declara no disponer de este tiempo nunca. Para finalizar con esta presentación, se apuntan en penúltimo lugar las conclusiones a las que seguirán unas implicaciones psicoeducativas derivadas de los resultados obtenidos en esta investigación. La primera conclusión recuerda que la inmensa mayoría de las familias parecen asumir, si nos centramos en esas dos de las 5 dimensiones que configuran esta escala de competencia parental, asumen de manera positiva funciones ligadas a la crianza y educación de sus hijos. Valoran la importancia de emplear un lenguaje positivo y estimulador con sus hijos, fomentando la comunicación horizontal y bidireccional entre los adultos y la propia descendencia. Parecen existir también, y así se han corroborado, una existencia de continuidad entre las acciones, las normas, las expectativas que se desarrollan desde el centro escolar y las que existen en el hogar familiar. Hay un refuerzo axiológico, una cooperación y una conciencia sobre la información académica referente a sus hijos. No obstante, este último punto es un aspecto susceptible de mejora. De estas conclusiones emanan dos retos para la inmensa mayoría de las familias encuestadas. El primer reto es el que pasa por demandar una mayor cantidad de tiempo compartido dedicado a los hijos. Y el segundo reto alude y reivindica una mayor corresponsabilidad familiar en las tareas domésticas, pero también en las escolares. Fruto de estas conclusiones, cabe apuntar las siguientes implicaciones psicoeducativas. Convendría en esos programas, talleres, seminarios o acciones informativas y formativas que se desarrollen con las familias e incluso también con los profesionales, con el profesorado que trabaja en los centros escolares, intentar reforzar la valoración social que representa la educación para las familias, puesto que éstas condicionan las expectativas parentales y de los propios menores y, en consecuencia, el compromiso de ambos y la motivación hacia el aprendizaje. En segundo lugar, conviene promover la implicación parental en la educación, entendida como una crianza, un cuidado y una protección de los menores, y el aprendizaje de los hijos, entendiéndolo como una labor de acompañamiento, de refuerzo y de motivación y respaldo a las acciones desarrolladas desde los centros escolares. En este punto cabe señalar que no siempre, como se ha podido corroborar en otros estudios sobre la materia, no siempre es necesario que los padres y madres, para poder apoyar a sus hijos en el estudio, dispongan de un nivel de estudio superior al que cursa en ese momento su hijo, sino que actitudes de ánimo, actitudes de confianza, de desarrollo de unas expectativas académicas y personales sobre estos son cuestiones igualmente relevantes para el progreso y el éxito académico de estos menores. Ofrecer información a las familias y formación sobre temáticas que contribuyan a una mejora de la relación con sus hijos y a un mejor conocimiento del desarrollo evolutivo de estos parece ser otra de las implicaciones que se derivan de los datos obtenidos. Y cerramos planteando la necesidad y apostando nuevamente por coordinar el trabajo y las prácticas de los padres y madres con las realizadas desde el centro escolar. Ambos agentes son aliados y no deben de funcionar ni concebirse como enemigos. En este punto esperamos que se haya podido evidenciar que aprender a ser padres y madres en positivo o padres y madres positivos y positivas es algo posible, que únicamente requiere apostar por una formación o por una información ante esta tan compleja pero a la vez maravillosa y retadora labor de paternidad y maternidad que asumimos. Como a título ilustrativo, cabe apuntar algunas preocupaciones e inquietudes de familias que han participado en la investigación y que justifican ese interés de trabajar temas como los que se han abordado en este trabajo. Por ejemplo, esta madre que tiene 2 hijos y que tiene estudios primarios plantea que espera haber inculcado en ellos, en sus hijos, un amor y respeto a partes iguales. Una preocupación semejante relacionada con el hecho de ser buenas personas es compartida por este otro padre que tiene 4 hijos y estudios universitarios
cuya mayor inquietud es saber dejarles que se equivoquen aunque duela, porque entiendo que así aprenderán mejor que con 1000 palabras. Y cerramos esta presentación con otro comentario de una madre con 4 hijos también y estudios universitarios, cuya mayor preocupación o aspiración a la hora de ejercer esa maternidad es que sus hijos sean capaces de gestionar su esfuerzo, que sean buenas personas, amables y que tengan caridad, mucho cariño y muchas conversaciones a las horas en las que todos nos juntamos. Esperamos que, gracias a la voz concedida y al protagonismo concedido en esta penúltima diapositiva a las familias participantes en el estudio, a las cuales agradecemos enormemente su participación y opiniones vertidas, se pueda advertir el interés de continuar trabajando en este campo, porque las familias nos necesitan, las familias no han sido formadas para ejercer este rol parental que, a la vez que complejo, es sumamente retador y enriquecedor. Un saludo, que continúen disfrutando del Congreso.